cómo Diego Velázquez envió a un su criado que se decía Gaspar de Garnica, con mandamientos y provisiones para que en todo caso se prendiese a Cortés y se le tomase el armada, y lo que sobre ello se hizo. Hay necesidad que algunas cosas de esta relación vuelvan muy atrás a se relatar, para que se entienda bien lo que se escribe. Y esto digo que parece ser que, como el Diego Velázquez vio y supo de cierto que Francisco Verdugo, su teniente cuñado, que estaba en la villa de la Trinidad, no quiso apremiar a Cortés que dejase el armada, antes le favoreció, juntamente con Diego de Ordás, para que saliese. Dice que estaba tan enojado el Diego Velázquez, que hacía bramuras, y decía al secretario Andrés de Duero y al contador Amador de Lares que ellos le habían engañado por el trato que hicieron, y que Cortés iba alzado, y acordó de enviar a un criado con cartas y mandamientos para La Habana a su teniente, que se decía Pedro Barba, y escribió a todos sus parientes que estaban por vecinos en aquella villa, y al Diego de Ordás y a Juan Velázquez de León, que eran sus deudos e amigos, rogándoles muy afectuosamente que en bueno ni en malo no dejasen pasar aquella armada, y que luego prendiesen a Cortés, y se lo enviasen preso e a buen recaudo a Santiago de Cuba. Llegado que llegó Garnica, que así se decía el que envió con las cartas y mandamientos a La Habana, se supo lo que traía, y con este mismo mensajero tuvo aviso Cortés de lo que enviaba el Velázquez, y fue de esta manera: que parece ser que un fraile de la Merced que se daba por servidor de Velázquez, que estaba en su compañía del mismo gobernador, escribía a otro fraile de su orden, que se decía Fray Bartolomé de Olmedo, que iba con Cortés, y en aquella carta del fraile le avisaban a Cortés sus dos compañeros Andrés de Duero y el contador de lo que pasaba. Volvamos a nuestro cuento. Pues como al Ordás lo había enviado Cortés a lo de los bastimentos con el navío, como dicho tengo, no tenía Cortés contraditor sino a Juan Velázquez de León. Luego que le habló lo trujo a su mandado, y especialmente que el Juan Velázquez no estaba bien con el pariente, porque no le había dado buenos indios. Pues a todos los más que había escrito el Diego Velázquez, ninguno le acudía a su propósito. Antes todos a una se mostraron por Cortés, y el teniente Pedro Barba muy mejor. Y demás de esto, aquellos hidalgos Alvarados, y el Alonso Hernández Puertocarrero, y Francisco de Montejo, y Cristóbal de Olí, y Juan de Escalante, e Andrés de Monjaraz, y su hermano Gregorio de Monjaraz, y todos nosotros pusiéramos la vida por el Cortés. Por manera que si en la villa de la Trinidad se disimularon los mandamientos, muy mejor se callaron en La Habana entonces, y con el mismo Garnica escribió el teniente Pedro Barba al Diego Velázquez, que no osó prender a Cortés porque estaba muy pujante de soldados, e que hubo temor no metiese a sacomano la villa y la robase, y embarquéis todos los vecinos y se los llevase consigo. E que, a lo que ha entendido, que Cortés era su servidor, e que no se atrevió a hacer otra cosa. Y Cortés le escribió al Velázquez con palabras tan buenas y de ofrecimientos, que los sabía muy bien decir, e que otro día se haría a la vela, y que le sería muy servidor. Como Cortés se hizo a la vela con toda su compañía de caballeros y soldados para la isla de Cozumel, y lo que allí le avino. No hicimos alarde hasta la villa de Cozumel, más de mandar Cortés que los caballos se embarcasen. Y mandó Cortés a Pedro de Alvarado que fuese por la banda del norte en un buen navío que se decía San Sebastián, y mandó al piloto que llevaba el navío que le aguardase en la punta de San Antón, para que allí se juntase con todos los navíos para ir en conserva hasta Cozumel, y envió mensajero a Diego de Ordás, que había ido por el bastimento, que aguardase que hiciese lo mismo, porque estaba en la banda del norte. Y en 10 días del mes de febrero, año de 1519, después de haber oído misa, nos hicimos a la vela con 9 navíos por la banda del sur con la copia de los caballeros y soldados que dicho tengo, y con los 2 navíos de la banda del norte, como he dicho, que fueron 11 con el en que fue Pedro de Alvarado con 60 soldados, e yo fui en su compañía, y el piloto que llevábamos, que se decía Camacho, no tuvo cuenta de lo que le fue mandado por Cortés, y siguió su derrota, y llegamos 2 días antes que Cortés a Cozumel. Y surgimos en el puerto, ya por mí otras veces dicho cuando lo de Grijalba, y Cortés aún no había llegado con su flota, por causa que un navío en que venía por capitán Francisco de Morla con tiempo se le saltó el gobernalle y fue socorrido con otro gobernalle de los navíos que venían con Cortés, y vinieron todos en conserva. Volvamos a Pedro de Alvarado, que así como llegamos al puerto saltamos en tierra en el pueblo de Cozumel con todos los soldados, y no hallamos indios ningunos, que se habían ido huyendo,
Y mandó que luego fuésemos a otro pueblo que estaba de allí 1 legua, y también se amontaron e huyeron los naturales, y no pudieron llevar su hacienda, y dejaron gallinas e otras cosas, y de las gallinas mandó Pedro de Alvarado que tomasen hasta 40 de ellas, y también en una casa de adoratorios de ídolos tenían unos paramentos de mantas viejas, e unas arquillas donde estaban unas como diademas e ídolos, cuentas e piniantillos de oro bajo, e también se les tomó 2 indios e una india, y volvimos al pueblo donde desembarcamos. Estando en esto llegó Cortés con todos los navíos, y después de aposentado, la primera cosa que se hizo fue mandar echar preso en grillos al piloto Camacho porque no aguardó en la mar como le fue mandado. Y des que vio el pueblo sin gente, y supo cómo Pedro de Alvarado había ido al otro pueblo, e que les había tomado gallinas e paramentos y otras cosillas de poco valor, de los ídolos y el oro medio cobre, mostró tener mucho enojo delo y de cómo no aguardó el piloto, y reprendióle gravemente al Pedro de Alvarado, y le dijo que no se habían de apaciguar las tierras de aquella manera, tomando a los naturales su hacienda. Y luego mandó traer a los 2 indios y la india que habíamos tomado, y con Melchorejo que llevábamos de la punta de Cotoche, que entendía bien aquella lengua, les habló, porque Julianillo su compañero se había muerto, que fuesen a llamar los caciques e indios de aquel pueblo, y que no hubiesen miedo, y les mandó volver el oro e paramentos y todo lo demás, e por las gallinas que ya se habían comido, les mandó dar cuentas e cascabeles. E más dio a cada indio una camisa de Castilla. Por manera que fueron a llamar el señor de aquel pueblo, e otro día vino el cacique con toda su gente, hijos y mujeres de todos los del pueblo, y andaban entre nosotros como si toda su vida nos hubieran tratado, e mandó Cortés que no se les hiciese enojo ninguno. Aquí en esta isla comenzó Cortés a mandar muy de hecho, y nuestro Señor le daba gracia que de quiera que ponía la mano se le hacía bien especial en pacificar los pueblos y naturales de aquellas partes, como adelante verán. Cómo Cortés mandó hacer alarde de todo su ejército, y de lo que más nos avino. De allí a 3 días que estábamos en Cozumel mandó Cortés hacer alarde para ver qué tantos soldados llevaba, e halló por su cuenta que éramos 508, sin maestres y pilotos e marineros, que serían 109, y 16 caballos e yeguas, las yeguas todas eran de juego y de carrera, e 11 navíos grandes y pequeños, con uno que era como bergantín, que traía a cargo un ginés nortes, y eran 32 ballesteros y 13 escopeteros, que así se llamaban en aquel tiempo, e tiros de bronce e 4 falconetes. E mucha pólvora e pelotas, y esto desta cuenta de los ballesteros no se me acuerda bien, no hace al caso de la relación. Y hecho el alarde, mandó a Mesa el artillero, que así se llamaba, e a un Bartolomé de Usagre, e Arbenga e a un catalán, que todos eran artilleros, que lo tuviesen muy limpio e aderezado, e los tiros y pelotas muy a punto, juntamente con la pólvora. Puso por capitán de la artillería a un Francisco de Orozco, que había sido buen soldado en Italia. Asimismo mandó a 2 ballesteros, maestros de aderezar ballestas, que se decían Juan Benítez y Pedro de Guzmán el ballestero, que mirasen que todas las ballestas tuviesen a 2 y a 3 nueces e otras tantas cuerdas, y que siempre tuviesen cepillo e injijuela, y tirasen a terrero, y que los caballos estuviesen a punto. No sé yo en qué gasto ahora tanta tinta en meter la mano en cosas de apercibimiento de armas y de lo demás, porque Cortés verdaderamente tenía grande vigilancia en todo. Como Cortés supo de 2 españoles que estaban en poder de indios en la punta de Cotoche y lo que sobre ellos se hizo. Como Cortés en todo ponía gran diligencia, me mandó llamar a mí a un vizcaíno que se llamaba Martín Ramos, y nos preguntó que qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieron dicho los indios de Campeche cuando venimos con Francisco Hernández de Córdoba, que decían, Castilan, Castilan, según lo he dicho en el capítulo que de lo habla. Y nosotros se lo tornamos a contar según y de la manera que lo habíamos visto e oído, e dijo que ha pensado en ello muchas veces, e que por ventura estarían algunos españoles aquellas tierras. E dijo, paréceme que será bien preguntar a estos caciques de Cozumel si sabían alguna nueva de ellos, e con Melchorejo, el de la punta de Cotoche, que entendía ya poca cosa la lengua de Castilla, e sabía muy bien la de Cozumel, se lo preguntó a todos los principales, e todos a una dijeron que habían conocido ciertos españoles, e daban señas de ellos, y que en la tierra adentro, andadura de 2 soles, estaban, y los tenían por esclavos unos caciques, y que allí en Cozumel había indios mercaderes que les hablaron pocos días había. De lo cual todos nos alegramos con aquellas nuevas.
Díjoles Cortés que luego les fuesen a llamar con carta, que en su lengua llaman pruales. Dio a los caciques y a los indios que fueron con las cartas camisas, y los halagó, y les dijo que cuando volviesen les darían más cuentas. Y el cacique dijo a Cortés que enviase rescate para los amos con quien estaban, que los tenían por esclavos, porque los dejasen venir. Y así se hizo, que se les dio a los mensajeros de todo género de cuentas. Y luego mandó apercebir 2 navíos, los de menos porte, que el uno era poco mayor que bergantín, y con 20 ballesteros y escopeteros, y por capitán dellos a Diego de Ordás, y mandó que estuviesen en la costa de la punta de Cotoche, aguardando 8 días con el navío mayor, y entre tanto que iban y venían con la respuesta de las cartas con el navío pequeño volviesen a dar la respuesta a Cortés de lo que hacían, porque estaba aquella tierra de la punta de Cotoche obra de 4 leguas, y se parece la una tierra desde la otra. Y escrita la carta, decía en ella: Señores y hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos, y os pido por merced que luego os vengáis aquí en Cozumel, que para ello envío un navío con soldados, si los hubiéredes menester, y rescate para dar a esos indios con quien estáis, y lleva el navío de plazo 8 días para os aguardar. Veníos con toda brevedad, de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo aquí en esta isla con 500 soldados y 11 navíos. En ellos voy, mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchán, etc. Luego se embarcaron en los navíos con las cartas y los 2 indios mercaderes de Cozumel que las llevaban, y en 3 horas atravesaron el gollete, y echaron en tierra los mensajeros con las cartas y el rescate, y en 2 días las dieron a un español que se decía Jerónimo de Aguilar, que entonces supimos que así se llamaba, y de aquí adelante así le nombraré. Y desque las hubo leído, y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos, él se holgó con ello y lo llevó a su amo el cacique para que le diese licencia, la cual luego la dio para que se fuese a donde quisiese. Caminó el Aguilar a donde estaba su compañero, que se decía Gonzalo Guerrero, que le respondió: Hermano Aguilar, yo soy casado, tengo 3 hijos, y tiéneme por cacique y capitán cuando hay guerras. Íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara e horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí des que me vean esos españoles ir de esta manera? Ya veis estos mis 3 hijitos cuán bonitos son. Por vida vuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Asimismo la india mujer del Gonzalo habló al Aguilar en su lengua muy enojada, y le dijo: Mira con qué viene este esclavo a llamar a mi marido. Íos vos, y no curéis de más pláticas. Y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo que mirase que era cristiano, que por una india no se perdiese el ánima, y si por mujer e hijos lo había, que la llevase consigo si no los quería dejar. Y por más que le dijo e amonestó, no quiso venir. Y parece ser aquel Gonzalo Guerrero era hombre de la mar, natural de Palos. Y desque el Jerónimo de Aguilar vido que no quería venir, se vino luego con los 2 indios mensajeros a donde había estado el navío aguardándole, y desque llegó no le halló, que ya se había ido, porque ya se habían pasado los 8 días, aún uno más que llevó de plazo el Ordás para que aguardase, porque desque vio el Aguilar no venía, se volvió a Cozumel, sin llevar recaudo a lo que había venido, y desque el Aguilar vio que no estaba allí el navío, quedó muy triste, y se volvió a su amo al pueblo donde antes solía vivir. Y dejaré esto, diré cuando Cortés vio venir al Ordás sin recaudo ni nueva de los españoles ni de los indios mensajeros, estaba tan enojado, que dijo con palabras soberbias al Ordás que había creído que otro mejor recaudo trajera que no venirse así sin los españoles ni nueva de ellos, porque ciertamente estaban en aquella tierra. Pues en aquel instante aconteció que unos marineros que se decían los Peñates, naturales de Gibraleón, habían hurtado a un soldado que se decía Berrio ciertos tocinos, y no se los querían dar, y quejóse el Berrio a Cortés, y tomado juramento a los marineros, se perjuraron, y en la pesquisa pareció el hurto. Los cuales tocinos estaban repartidos en los 7 marineros, a todos 7 los mandó luego azotar, que no aprovecharon ruegos de ningún capitán. Donde lo dejaré, así esto de los marineros como esto del Aguilar, nos iremos sin él nuestro viaje hasta su tiempo y sazón. Y diré cómo venían muchos indios en romería a aquella isla de Cozumel, los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de tierra de Yucatán, porque, según pareció, había allí en Cozumel ídolos de muy disformes figuras y estaban en un adoratorio.
En aquellos ídolos tenían por costumbre en aquella tierra por aquel tiempo de sacrificar, y una mañana estaba lleno el patio donde estaban los ídolos de muchos indios e indias quemando resina que es como nuestro incienso, y como era cosa nueva para nosotros paramos a mirar en ello con atención, y luego se subió encima de un adoratorio un indio viejo con mantas largas, el cual era sacerdote de aquellos ídolos que ya he dicho otras veces que papas los llaman en la Nueva España, e comenzó a predicalles un rato. Cortés y todos nosotros mirando en qué paraba aquel negro sermón. Cortés preguntó a Melchorejo, que entendía muy bien aquella lengua, que qué era aquello que decía aquel indio viejo. Supo que les predicaba cosas malas. Luego mandó llamar al cacique a todos los principales al mesmo papa, como mejor se pudo dárselo a entender con aquella nuestra lengua, y les dijo que si habían de ser nuestros hermanos, que quitasen de aquella casa a aquellos sus ídolos que eran muy malos se les harían errar. Y que no eran dioses, sino cosas malas, y que les llevarían al infierno sus almas, y se les dio a entender otras cosas santas e buenas, que pusiesen una imagen de Nuestra Señora que les dio una cruz, y que siempre serían ayudados tendrían buenas sementeras, se salvarían sus ánimas, y se les dijo otras cosas acerca de nuestra Santa Fe, bien dichas. Y el Papa con los caciques respondieron que sus antepasados adoraban en aquellos dioses porque eran buenos, que no se atrevían ellos de hacer otra cosa, que se los quitásemos nosotros, y que veríamos cuánto mal nos iba de lo, porque nos iríamos a perder en la mar. Luego Cortés mandó que los despedazásemos y echásemos a rodar unas gradas abajo, así se hizo. Y luego mandó traer mucha cal, que había harta en aquel pueblo, indios albañiles, y se hizo un altar muy limpio, donde pusiésemos la imagen de Nuestra Señora. Mandó a dos de nuestros carpinteros de lo blanco, que se decían Alonso Yáñez y Álvaro López, que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí estaban, la cual se puso en uno como humilladero que estaba hecho cerca del altar, dijo misa el padre que se decía Juan Díaz, y el papa cacique y todos los indios estaban mirando con atención. Llaman en esta India de Cozumel a los caciques calachionis como otra vez he dicho en lo de Potonchán. Y dejados aquí, y pasaré adelante, diré cómo nos embarcamos.